La siguiente presentación la realizará Roger Navarro, del Hospital Universitario 12 de Octubre, y se titula Impacto del tratamiento con inhibidores de la integrasa en el control de la replicación viral residual en personas que viven con VIH. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización y al Comité Científico por seleccionar nuestro trabajo para poder presentarlo aquí hoy con todos vosotros. Como bien habéis dicho, nuestro trabajo se titula Impacto del tratamiento con inhibidores de la integrasa en el control de la replicación viral residual en personas que viven con VIH. Y para introducir un poco la idea de este proyecto me vais a permitir que empiece con una obviedad, y es que el paradigma del VIH, como todos sabéis, ha ido evolucionando y mejorando a medida que también evolucionaba la terapia antirretroviral. Y esto que no ha acabado, como hemos visto en congresos recientes y en este congreso en el que hay futuras perspectivas muy interesantes, sí me atrevería a decir que en los últimos años quizá hemos estado en lo que podríamos llamar la era de las integrasas. En este sentido, digo la era de las integrasas porque estos fármacos han conseguido posicionarse como fármacos de primera línea y además han conseguido posicionar la doble terapia, incluso las terapias long-acting que todos conocemos. Desde el inicio, y os voy a poner una línea temporal y no voy a entretenerme, lo que quiero decir es que desde el inicio de la terapia antirretroviral con inhibidores de integrasas, diferentes estudios y grupos han intentado valorar qué impacto tienen este tipo de tratamientos frente a la dinámica del reservorio, la situación inmunovirológica, etc. Y esto lo han hecho mirando análisis de simplificación, de cambio, incluso de intensificación. En este sentido, y para sumar más evidencia a esto, pues nuestro objetivo es evaluar el impacto de estas pautas de tratamiento con inhibidores de integrasa sobre las tasas de replicación viral residual, y esto lo hacemos mediante la evaluación de la viremia indetectable de forma cuantitativa y cualitativa, lo que conocemos como Target Not Detected, y queremos compararlo con otras pautas. Para ello diseñamos un estudio observacional de un único centro, retrospectivo, de la cohorte del Hospital Universitario 12 de Octubre. Incluimos desde el año 2008 hasta el año 2023 y se incluyó una muestra de 131 pacientes. Estos pacientes tenían una serie de criterios de inclusión en los que voy a resumir que básicamente todos tenían una aceptable situación inmunovirológica, es decir, que ninguno tenía menos de 200 CD4, que además tenían una buena adherencia al tratamiento y que el inicio del tratamiento antirretroviral no había pasado un año desde el diagnóstico, era menor o igual a un año. Además, excluimos pacientes que no tuviésemos datos, es decir, que viniesen de otros centros y que no pudiésemos disponer de los datos iniciales, pacientes que hubiesen tenido algún fracaso virológico o otras condiciones de inmunosupresión o tratamientos que fuesen diferentes al VIH per se. Estos 131 pacientes los caracterizamos en 4 grupos dependiendo de las características del tratamiento antirretroviral. Y me voy a detener un poco porque si no se va a olvidar qué grupos de tratamiento porque son varios. El primer grupo de tratamiento son pacientes que han sido tratados desde el inicio con una triple terapia basada en inhibidores de la proteasa o no nucleósidos, ¿vale? El grupo número 2 son pacientes que han sido tratados desde el inicio con una triple terapia basada en inhibidores de la integrasa. De aquí hemos sacado hemos incluido en su grupo pequeño de pacientes, es una N muy pequeña, son 15, de pacientes que también han iniciado con triple terapia con integrasa, pero que han sido tratados en infección temprana. Y los otros 2 grupos restantes son un poco diferentes porque son grupos de cambio. Es decir, se han incluido pacientes que inician tratamiento con inhibidores de la proteasa o no nucleósidos y que cambian a una triple terapia basada en inhibidores de integrasa. Y en el último grupo, pacientes que hayan empezado con una triple terapia basada en inhibidores de integrasa y que cambien a una doble terapia basada en inhibidores de integrasa. Como endpoint primario, se valora la proporción de determinaciones de Target Not Detected durante el seguimiento. Para esto os vuelvo a dejar los grupos al lado para tenerlos presentes. Como veis, esta es la tabla de características de cada grupo y lo que quizá llama la atención, se han analizado varias variables clínicas, variables demográficas y variables analíticas, y lo que nos llama más la atención es que los pacientes del grupo 1 y 3, que si os recuerdo son los pacientes que han iniciado tratamiento con inhibidores de la proteasa o no nucleósidos, tienen más edad que el resto y también esto se define con más tiempo de infección y además más tiempo hasta la indetectabilidad. Otras variables analizadas interesantes y con significación podremos decir que son la hepatitis C, que hay más pacientes quizá en el grupo 3 y 1, que son los que os he comentado, y a nivel de las comorbilidades, diferencias también en la aparición de eventos no-SIDA.
La situación de los CD4 era similar en casi todos los grupos. En la carga viral basal es verdad que era más alta en los pacientes que habían empezado en infección temprana, pero bueno, esto quizá es una obviedad y el resto de cargas virales eran bastante similares. En el primer análisis, en el análisis univariante, os pongo aquí lo que es más llamativo y es que los resultados muestran una proporción de target not detected significativamente superior en aquellos tratados con regímenes basados en inhibidores de integrasa. Y como podéis ver en la gráfica, los grupos 1 y 3, que os recuerdo que son los que no llevan la integrasa, son grupos que tienen un porcentaje bastante menor que el resto. Es decir, pasamos de un 74, 74,5% a tasas de un 92, 89%. ¿Vale? Y esto tiene diferencias significativas en todos estos grupos. Además, si hacemos zoom en los grupos que os he dicho antes de cambio, porque esto, lo que os he enseñado antes era como una visión general, pero los grupos de cambio también los hemos analizado aparte. Si veis en la primera gráfica, en la gráfica de la izquierda, hablamos del cambio con inhibidores de proteasa y no análogos, una triple terapia, cambiando a una triple terapia en inhibidores de integrasa. Y significativamente hay un porcentaje muy importante de cambio en el target not detected. En el caso del último grupo de cambio, en el que vemos una triple terapia basada en inhibidores de integrasa a una doble terapia basada en inhibidores de integrasa, las cosas no empeoran, sino que mejoran, incluso en este caso, pero no hay diferencias significativas en este contexto. Si analizamos esto en análisis multivariante, lo que podemos ver, como veis en el forest plot, es que la pertenencia en los grupos 1 y 3, que son los grupos de pacientes que llevan tratamientos con inhibidores de la proteasa y no nucleósidos, son factores que determinan un menor porcentaje de target not detected, aproximadamente en un 15%. De forma quizá más pequeña, pero también significativa independientemente, el tiempo hasta la indetectabilidad también penaliza por mes un 1%. Asimismo, la coinfección con hepatitis C también hace que nuestros pacientes tengan un porcentaje menor de target not detected, aproximadamente de un 7%. Con esto concluimos en nuestro estudio que los pacientes que siempre han estado tratados con inhibidores de la integrasa tienen una proporción de target not detected mayor que los pacientes que han empezado con fármacos inhibidores de la proteasa o no nucleósidos. Y esto, sumado al tiempo hasta la indetectabilidad y la coinfección por hepatitis C, en nuestros resultados se ven como factores independientes para un menor porcentaje de target not detected. Es evidente las limitaciones de nuestro estudio, su naturaleza observacional, retrospectiva, posibles sesgos de selección, así como un tamaño muestral reducido y datos de un único centro. Sin embargo, a pesar de las limitaciones inherentes que os he comentado, estos hallazgos pueden sugerir, como ya se ha visto en otros grupos, que la elección del tratamiento antirretroviral puede influir tanto en la rapidez de supresión como en el patrón de supresión a largo plazo. No obstante, son necesarios más estudios de mayor tamaño y prospectivos para confirmar estos resultados. Agradecer a todo mi equipo de la unidad de VIH del Hospital 12 de Octubre, a los pacientes que al final son el motor de nuestro desarrollo y a todos vosotros que estáis aquí hoy. Gracias. ¿Alguna pregunta? Dos preguntas. Una es, ¿tenéis oportunidad de hacer viremia ultrasensible de estas muestras? Sí, lo que hemos hecho es la viremia, hemos hecho viremia ultrasensible y hemos visto que estos pacientes están indetectables, tienen 0 copias. Me refiero a bajar por debajo de una copia. Sí. ¿Sí? Vale. Y la otra pregunta, no he podido evitar mirar el grupo 2, porque hay un par de cosas del grupo 2 que me han sorprendido. Y que de hecho el grupo que tenéis como referencia. Primero que hay un 23% de mujeres, cuando en los demás grupos no llegan al 10 ninguno. Pero lo que más me ha llamado la atención es que tiene como un 21% de HLA B5701 de protección. Entonces, claro, ese es un grupo que algo hay en ese grupo. Lo tenéis que haber preseleccionado de alguna manera, no puede ser random. Totalmente. Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, Javier, esto en el análisis univariante es verdad que no nos salió significativo lo que estás comentando y la muestra es muy pequeña, entonces probablemente tendríamos que aumentar la muestra para ver si estos datos efectivamente tienen correlación tanto en el univariante como luego relacionado con los otros factores. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias.